Sean bienvenidos una vez más a este canal. El avance de Dominion llegó antes de lo esperado, cargado de emoción, nostalgia y guiños. Promete ser una película con una digna conclusión de la saga iniciada en 1993. El avance empieza mostrándonos una manada de Parasaurolophus siendo perseguidos por Owen Grady, junto con unos vaqueros que intentan atraparlos con una soga en Sierra Nevada, tal vez con el fin de llevarlos a un lugar seguro para que estén alejados de los cazadores furtivos. También se observa que estos dinosaurios tienen dos tipos de coloración, uno con franjas blancas horizontales como los ya vistos en el mundo perdido y en Mundo Jurásico, y otro con franjas blancas en vertical, lo que se trataría de una nueva variante de estos dinosaurios. En la siguiente toma vemos a un Apatosaurus sin la piel paquidérmica como se lo vio anteriormente, y ahora es más lisa, interrumpiendo una tabla de árboles, y vemos como leñadores y Mace y Loku se maravillan ante su presencia. Estas dos escenas tienen conexión con la voz de fondo de John Hammond, en un diálogo rescatado de una escena de la primera película, una perfecta alusión de crear algo que se pudiera ver y tocar. A la vez que vemos al Velociraptor Blue y a su cría, que según filtraciones se llamaría Beta. Esta cría se había originado por partenogénesis, un tipo de reproducción asexual, ya que Blue, al tener información genética de varano de garganta negra, le otorgó esa capacidad reproductiva. Esta escena se oscurece con la voz de John Hammond diciendo que la vida se abre camino, en referencia a lo que acabo de explicar. Se nos presenta el logo de Universal, con un diseño nunca antes visto, y es que está petrificado en ámbar. Luego vemos a Macy y a Owen frente a su cabaña, tratando de calmar a Blue y a su cría, en lo que escuchamos a Claire diciendo que no la pueden tener aquí para siempre, frase que puede referirse a Blue y a su cría, como también a Macy. Aunque yo creo que se refieren a Macy, ya que es la primera clon humana, y como ya se nos había recalcado 2 veces, los animales creados no tienen derechos, existe porque lo crean y lo patentan. En ese sentido, las empresas verían a Macy como un producto, en un nuevo horizonte sin explorar dentro de la ingeniería genética. Después de muchos años, escuchamos la voz de Ellie Sattler, hablando del desastre ecológico que se ha creado. Luego la Mosasaurus atacando un barco cangrejero, como el mejor ejemplo de ese desastre ecológico. Seguidamente, vemos la única aparición de Rexy que ha tenido en el tráiler, interrumpiendo una proyección en un autocine, y confirmándonos que a pesar de lo que muchos dijeron, que esta escena se quedaría fuera de la película. Lo cierto es que esta escena va a estar en la película y seguramente tenga más duración de lo que se vio en el prólogo liberado en diciembre. Y finalmente llega la escena que más esperaba ver del avance, y que me llenó de emoción, y que no pude evitar lagrimear. Vemos a Ellie revisando la carpa, que parece ser de Alan Grant, cuando él llega y se sorprende al verla, que según parece no se ve en años. Vemos a Alan viste una camisa a rayas parecida como lo vimos en su primera escena en Parque Jurásico, y que también se parece a la camisa que vistió durante su extravío en Sorna en 2001, como también su infaltable sombrero fedora. Esta escena me recuerda a Jurassic Park 3, cuando es Paul Kirby quien acude a ver a Alan, y también sucede dentro de una carpa. Como dije en otro video, el avance iba a tener guiños a películas anteriores de la saga, y es que 1. Vemos una fotografía de Alan y Ellie de la excavación vista en Parque Jurásico, momento antes de la visita de John Hammond. 2. Un mini esqueleto de Spinosaurus detrás de Alan, y 3. Es la cámara de resonancia de Velociraptor, vista en Jurassic Park 3, y que le salvó la vida durante un acorralamiento de raptores en Sorna. Me da la sensación que lo conserva por eso, o como un recuerdo a su becario Billy Brennan. Personalmente me agrada que Colin le haya dado importancia a Jurassic Park 3, a pesar de no ser la favorita dentro del fandom. Sinceramente es algo que siempre he querido ver en esta nueva trilogía, y es que rescaten ese tono paleontológico, que fue bien presentado en la primera trilogía. Y otra cosa que me gustaría saber es, ¿cómo se las ingenió Alan Grant para seguir laborando como paleontólogo? Ya que en 2001 se lo vio muy complicado para conseguir fondos para sus investigaciones, ya que sus objetos de estudio están vivos. Es de las mayores incógnitas que quiero ver en la película y ver cómo lo solucionan. Sigamos, vemos más Parasaurolophus compartiendo ambientes con caballos, dándonos a entender cómo estos dinosaurios se han adaptado a este nuevo mundo, en tan solo 4 años. Y la aparición del primer dinosaurio emplumado del tráiler, el Therizinosaurus, que aparece a acechar a una Claire herida, que se arrastra hacia un lago para ocultarse del dinosaurio. Mientras vemos a Ian vistiendo saco y camisa negra y unos anteojos de sol, tal cual lo conocimos en Jurassic Park. Malcolm comenta cómo se ha alterado el dominio sobre la naturaleza, lo que a mí me parece que está brindando una conferencia y que me recuerda al primer capítulo de la novela El Mundo Perdido, cuyo comienzo es igual. A la vez de que vemos una secuencia genética siendo intercambiada por Macy Lockwood, seguida de escenas de acción, de los Velociraptores persiguiendo a Claire por los techos de la casa de la isla de Malta, una toma aérea, de lo que creo se trataría de la base secreta de Biosyn, por estar camuflada por hierbas, mientras Dora la observa desde un helicóptero. A verse el segundo dinosaurio emplumado, el Pyroraptor, acechando a Owen y a la piloto Kayla, en una instalación que se encuentra en un ambiente nevado. En la siguiente toma vemos de nuevo a Ellie Sattler vistiendo un outfit similar al que usó en Jurassic Park, y emulando el mismo gesto de sacarse los anteojos ante el asombro al ver un gran enjambre de insectos, y que sospecho que será de las primeras escenas de la película y el motivo por el cual ella visite a Alan Grant en la excavación.
más escenas de 2 Atrociraptores persiguiendo a Owen, quien escapa en moto de estos y los logra esquivar al llegar a una plazoleta donde se encuentran un Allosaurus y un Carnotaurus, sembrando el miedo entre los transeúntes. El Allosaurus parece tratarse del mismo visto en el corto Battle at Big Rock, y el Carnotaurus el cual se lo vio en el final de Fallen Kingdom. Noten cómo el Carnotaurus sufrió un rediseño en sus brazos, siendo ahora más inmóvil y apuntando hacia atrás, más parecido al real. Estos dos dinosaurios fueron vistos en California, y algo que me dice que fueron transportados a Malta para una supuesta subasta ilegal. El avance se calma por un momento, para darnos una introducción del Quetzalcoatlus, que en comparación con el avión nos da una idea del enorme tamaño de este animal. Que destroza el avión donde Owen, Clark y Kyla viajan. Que posiblemente se estrelle sin antes de que los protagonistas sean eyectados del avión y caigan en paracaídas en la distribución nevada donde se encuentra con el Piloraptor. Imágenes aleatorias de unos Nasutoceratos jugando al fútbol con unos autos, Beta cayendo en una trampa, Mace intentando escapar en una escalera del Giganotosaurus, Ailey y Claire revisando un cuarto de control, Alan, Mace y Owen moviéndose en estado de alerta en lo que parece ser una fábrica que se incendia, y Claire de nuevo siendo asustada por un rediseñado Dilophosaurus, que parece ser más grande que el visto en Jurassic Park. El avance se oscurece y da paso a su escena final, ambas generaciones cruzadas, Alan Grant y Owen diciendo que no se muevan, pensando que el Tyrannosaurus se aproxima, pero no, aparece el Giganotosaurus de entre la oscuridad de un bosque en llamas, y ahí tienen las palabras finales del tráiler, y el avance concluye con el logo de ámbar de Jurassic World Dominion, con fecha fijada a estrenarse en junio. Prácticamente, el avance nos mostró en acción en vivo las imágenes que habían sido liberadas desde diciembre, como modo de adelanto. Ver a la Trinidad Jurásica compartiendo pantalla después de casi 30 años es algo que me llena de alegría y que mi imaginación se quedaba corto. Ya estoy esperando el segundo avance que seguro llegará para abril o mayo, si es que aún no se nos guardan algo para la Super Bowl, evento donde se nos había informado que se nos mostraría este tráiler. De todos modos, estemos atentos por si nos enseñan algo más. Y bueno, ese ha sido mi análisis al primer tráiler de Dominion. Si te ha gustado el video, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que solo así me ayudas a que este canal siga creciendo. Además que estoy haciendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.